Muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan en esta tertulia académica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A nombre del propio tribunal, de las magistraturas de Sala Superior y desde luego de la dirección de la Escuela Judicial Electoral, es un gusto tenerles el día de hoy. En esta ocasión nos acompaña para hablar acerca del tema de reformas constitucionales el doctor Sergio López Ayón. Me voy a permitir dar lectura de un breve resumen de su extenso currículum. Nuestro disertante del día de hoy es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo su maestría en Sociología del Derecho y Relaciones Sociales en la Universidad de París II. Es profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. También es integrante del Sistema Nacional de Investigadores al nivel 3 y de la Academia Mexicana de Ciencias. Es autor de diversos libros y ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros, tanto en México como en el extranjero, en materia de derecho a la información y transparencia, así como derecho público, regulación y justicia. En la Administración Pública Federal ha desempeñado varios cargos, además de que ha asesorado a instituciones públicas tales como nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, diversas secretarías de Estado y organismos públicos autónomos. Ha sido a la vez recipiendario de diversos premios y distinciones por su trabajo académico. Es un honor que nos acompañe hoy el doctor López Ayón para esta exposición que tendremos acerca del interesantísimo tema de las reformas constitucionales. Les comento rápidamente la dinámica, primero solicitándole a todas y a todos, desde luego con excepción del doctor, que apaguemos los micrófonos, mantengamos prendidas las cámaras y recordemos que esperamos desde luego, como estoy seguro que será, una interacción respetuosa tanto oralmente en los momentos que sea así, como desde luego en el chat. El doctor López Ayón, a quien en un minuto más le daré la palabra, procederá a hacer su explicación. Con posterioridad tendremos un espacio para preguntas y respuestas donde les solicitaré que en su momento me vayan levantando la manita virtual que se encuentra en la parte de abajo de su pantalla, o en su caso, si tienen algún problema con su micrófono, nos anoten la pregunta. Dicho todo lo anterior, doctor Sergio López Ayón, y escuchamos con mucho gusto. Muchísimas gracias. Buenos días a todas, a todos los que nos acompañan en esta tertulia académica. Una tertulia, dice el diccionario, es una reunión de personas que se juntan para conversar o discutir sobre un tema de actualidad. Normalmente, sigue diciendo el diccionario, en un café o públicamente en un programa de televisión o de radio. Pues bien, gracias a la generosa invitación de la Escuela Judicial Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en particular su directora, la doctora Gabriela Rubalcaba, y el doctor don Ramón Hernández Reyes, nos encontramos en esta tertulia peculiar porque no estamos juntos. Tampoco estamos en un café ni en un programa de radio o televisión, sino lo hacemos en este espacio virtual que nos ofrece la Escuela Judicial y gracias a la tecnología que nos va a permitir conversar y discutir sobre el va y viene de las reformas constitucionales en nuestro país. Por tratarse de una tertulia, por tratarse de esta conversación, de este diálogo, de este debate, no voy a hacer una ponencia muy rigurosa, no voy a hacer un ejercicio académico, más bien quiero iniciar una conversación con ustedes a partir de una serie de ideas decantadas a lo largo de muchos años de observar el proceso de cambio constitucional en México y el mundo, y que nos sirvan como pretexto, como una provocación para discutir el pasado, el presente y el futuro de nuestra Constitución en estos tiempos complejos e interesantes que estamos viviendo. Inicio entonces este diálogo y los invito a que cuando concluya la exposición inicial, ¿qué es eso? Una exposición inicial, un conjunto de ideas que les quiero poner en la mesa, y trataré en la mayor medida de lo posible de ser relativamente breve, podamos iniciar en lo que en rigor es una tertulia, y es esta posibilidad de conversar o discutir sobre la materia que les voy a
a exponer en unos momentos. Voy a empezar por una obviedad. La Constitución mexicana suma 762 artículos reformados desde 1917 a través de 251 decretos y a los que habría que sumar un incontable número de artículos transitorios que, sobre todo desde hace algunos años, adquirieron no meramente un carácter transitorio de adecuación temporal, sino adquirieron un carácter sustantivo. Si lo pensamos en conjunto, este número, y aquí una pequeña nota metodológica, hay muchas maneras de contar las reformas constitucionales, por decreto, por artículo, en fin, por eso los números no cuadran siempre. Aquí la base del conteo es el conteo que tiene la propia Cámara de Diputados en la página de la Constitución, donde pone el número de reformas por periodo constitucional, pero habría otras maneras. En todo caso, más allá del número, son muchas, son muchísimas reformas. Y cuando uno las ve acumuladas en el tiempo, uno no puede llegar sino a la conclusión que la Constitución es la misma, pero es otra. Ha cambiado. Es radicalmente distinta de ese modelo original de 1917. Tan solo, y aquí es un conteo que hizo el doctor Héctor Fix Fierro, que en paz descanse, la Constitución actual es casi 4 veces más mayor que la original de 1917. Tan solo por el número de palabras tenemos un texto muchísimo más largo, complejo, interesante. Déjenme entonces empezar por los datos duros. Déjenme empezar por diferentes maneras de ver cómo y en qué medida, en qué tiempos, en qué secuencia se ha dado este cambio constitucional. Y le pediría a nuestros amigos que nos están apoyando si pueden poner las 3 láminas que preparé para presentárselas esta mañana. Ahí está la primera lámina ya. Bien. Este primer círculo muestra el total, como les dije, son 762 artículos reformados, uno o varias veces. El circulito azul que ven ustedes son 179 reformas que se producen entre 1917 y 1977. ¿Por qué 1977? Ahorita se los explico, pero básicamente la reforma política de 76-77 la que marca un punto de corte. Habría otras maneras de agrupar, pero aquí tomé esta opción. El segundo grupo, 232, se dan solamente en 23 años, que va de 1977 a 2000. Noten ustedes que es casi un poquito más, como un 50, no, como un 40% mayor que las de todo el periodo anterior. Ahí vemos ya una aceleración en el número de reformas constitucionales. Y habíamos pensado que en 2000, con la alternancia política y con el sistema de reforma constitucional que tenemos, se iba a ralentizar, se iba a disminuir, a frenar lo que nos parecían muchas reformas que se dieron particularmente en los sexenios del presidente de la Madrid, Salinas y Zedillo. Pero, oh sorpresa, vean ustedes lo que pasó entre 2000 y 2021. Tenemos 351 reformas constitucionales. Es decir, el periodo de mayor intensidad de reforma constitucional se da una vez conseguida la alternancia política, y vemos una aceleración enorme en el número de reformas constitucionales. Ahorita vamos a ver un poquito de qué fueron y cómo podemos explicar este fenómeno. Siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina es una lámina de barras que muestra cuál fue el ritmo de reformas constitucionales por periodo presidencial. Y verán ustedes que hasta Díaz Ordaz
no sé si lo alcanzan a ver, pero es un ritmo de reformas que no va más allá de las 20 reformas por periodo presidencial. Hay una aceleración con Echeverría y López Portillo, pero empieza el despegue con De la Madrid, Salinas y Zedillo. Si agrupamos estas tres, tenemos ya un paquete de reformas muy importante. Viene Fox, que se aminora el ritmo de reformas, aunque tiene casi 30 y tantas. Y luego vean el despegue con Calderón y sobre todo con Peña. Creo que esto nos debe de decir algo. Vamos a ver, a tratar de interpretar esto un poquito más adelante. Siguiente lámina, por favor. Otro pie con una perspectiva diferente. Ya saben que con los números uno puede jugar y presentarlos para ver diferentes perspectivas del mismo fenómeno. Aquí lo que hice fue mostrar en el primer cuadrito, en el azul clarito, las reformas sumadas de 1917 a 1982. López Portillo, el final del periodo de López Portillo. Y en el cuadrito azul fuerte, a partir de la Madrid hasta López Obrador. Es revelador, ¿no? Es decir, algo pasó a partir de 83, que hay un modelo que si simplemente lo vemos de manera cuantitativa, indica que algo le pasó a la Constitución en esos años. Pues bien, si quieren podemos ya eliminar las láminas que simplemente buscan poner algunos datos. Estos datos los podemos jugar con ellos de muchas maneras. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cuál es la idea que les quiero poner en la mesa esta mañana? La idea es que en realidad hemos tenido varias constituciones que se articulan a través de capas de diseños institucionales y normativos diferentes que tienen líneas de continuidad, pero también líneas de ruptura cíclicas y que han venido acompañando los grandes cambios en el país y en el mundo. Aquí siempre voy a insistir. La perspectiva comparada nos ayuda a ver que no somos únicos, que no es un fenómeno que pasa solo en México, sino que con diferentes matices y diferentes historias sucede en otras partes del mundo. Por obvio del tiempo no voy a poder profundizar en la perspectiva comparada, simplemente lo anoto. Me parece que es una dimensión importante que no hay que perder de vista en el análisis. La hipótesis que voy a tratar de desarrollar es que, en efecto, la Constitución de 1917 fue portadora de algo que voy a llamar el Proyecto Nacional de la Revolución. Y que esta expectativa, este proyecto, déjenme decirle, este mito fundador de la Constitución de 17 a partir del movimiento revolucionario, fue un principio político ideológico orientador de la actividad jurídica mexicana durante la mayor parte del siglo XX, por lo menos hasta finales de 1982. Durante todos estos años, y lo podríamos ver a detalle y si quieren podemos profundizar ya en el diálogo, las reformas constitucionales siguen con relativa fidelidad el principio orientador del modelo de la revolución. Es decir, la reforma constitucional era para actualizar, revitalizar, reforzar ese proyecto constitucional revolucionario originario. A partir de principios de los 80, puede afirmarse que hay un cambio en la tendencia orientadora de las modificaciones constitucionales. No desaparece el argumento revolucionario, pero empieza a modificarse en su significado. Y en general,
empieza a generarse una nueva constitución que, y esa es mi segunda hipótesis, y se las quiero argumentar hacia el final de la conversación, también hoy empieza a cambiar. Y empieza a cambiar no solo en México, sino en el significado de la Constitución en el panorama global. El análisis que voy a plantear parte de una concepción de Estado de Derecho en el cual la Constitución tiene una estructura sustentada sobre tres ejes fundamentales: la división de poderes, los derechos fundamentales y lo que voy a llamar la función normativa de la Constitución, que se resuelve en el sistema de fuentes y en los mecanismos de control de defensa de la Constitución. Es decir, son esos tres ejes los que articulan lo que nosotros todavía llamamos Constitución. Y aquí hago una pequeña nota. El significado de estos conceptos, división de poderes, derechos fundamentales, sistema de fuentes, también empieza a cambiar en el contexto político global que estamos viendo. No es un cambio todavía radical, pero sí hay una tensión muy fuerte en este modelo. Y también habría que decir, en una nota histórica, este modelo, aunque tiene una larga tradición constitucional, realmente se consolida después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es el modelo de la posguerra, el que, ¿no? Y tampoco es un modelo que haya estado siempre presente, siempre ha vivido en tensiones, ¿no? Pero en fin, esto lo anoto como una nota de pie. Bien, ¿cómo funciona la Constitución? Pues funciona en la medida que estos tres ejes, derechos fundamentales, división de poderes, sistema de fuentes, sistema de defensa de la Constitución, interactúan en diferentes entornos políticos, sociales, normativos. Y yo añadiría que hay otros dos elementos constitucionales que son muy importantes para entender la construcción constitucional. El primero se refiere al régimen económico, especialmente el régimen de propiedad, es decir, cuál es el régimen de propiedad y cuál es la función económica del Estado. Y el segundo elemento que ustedes conocen muy bien, y por eso me importa subrayarlo, es el sistema electoral y el sistema de representación. Es decir, derechos humanos, división de poderes, función normativa de la Constitución, más función económica, propiedad y sistema electoral, ¿no? Son los 5 ejes que articulan y son las coordenadas constitucionales centrales que hay que observar para entender una dinámica constitucional. Entonces, como les decía, las formas de articulación, el desarrollo, la eficacia de estos ejes se desprenden no solo de las características formales de la Constitución, sino también de las fuerzas políticas. La Constitución al final es un enorme pacto político que funcionan de manera diferentes y permiten entender la dinámica constitucional. Con esta preámbulo, donde trato de poner un poco las coordenadas que voy a usar para el análisis, voy a retomar en la siguiente parte de mi exposición, que es una revisión muy rápida de cómo ha ido evolucionando la Constitución, al menos hasta finales del 2018. Y aquí retomo ideas que desarrollé junto con varios investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas a finales del siglo XX y principios del XXI. Sueña muy lejos, pero estoy hablando de finales de los 90, principios de los 2000, en un proyecto que llamamos en su momento Transiciones y Diseños Institucionales. Junto con quien expone hoy, me acompañaron la doctora María del Refugio González, Héctor Fixierro, José María Serna, José Antonio Caballero, Susana Pedrosa, Manuel Becerra y otros investigadores, Carla Huerta. En fin, por ahí andan los libros. Si a alguien le interesan, les digo dónde los encuentran, en la Biblioteca Jurídica Virtual. Ahí expusimos una serie de ideas
que retomo y modifico hoy con la distancia que siempre el tiempo añade una perspectiva útil. Bueno, ¿qué sostuvimos en aquel momento? Lo primero que sostuvimos en contra de mucha de la literatura, digamos, que suele explicar que la Constitución de 1917 no era tan nueva, o era nueva solo en una parte. Y que desde la Constitución de 1917, en su versión original, había por lo menos 3 modelos constitucionales articulados en ese texto de 1917. Y estos 3 modelos los denominamos en aquel estudio el modelo liberal, el modelo central y el modelo social. Me explico rápidamente. La Constitución de 17 contiene elementos muy importantes de su antecesora de 1857, que era una constitución, lo sabemos, de corte liberal y que fue el origen del modelo fundador de la constitución más importante. Y aquí les hago una notita. Hoy todavía en el texto constitucional encontramos algunos elementos que vienen desde la Constitución de 1857. Algunas formulaciones de algunos artículos constitucionales mantienen el texto original de esa Constitución de 1857 con sus reformas o su versión de 1917. Encontramos que había un segundo modelo de tipo autoritario que llamamos el modelo central y que se va construyendo con varias reformas que se dan entre 1873 y 1912 y que básicamente, lo voy a decir muy rápido, esto habría que matizarlo mucho, lo que se busca es construir el Estado Nacional a través de los poderes federales. O sea, es cuando empezamos a ver el primera oleada, y esta ha sido una constante, de transferencias de facultades de los estados a la federación y un fortalecimiento de los órganos federales, incluyendo la Suprema Corte, ustedes conocen bien esa historia, ¿sí?, que va dándole forma a un modelo presidencial. Y aunque digamos, en el texto constitucional federal, o donde las entidades federativas tienen competencias originarias, que se van trasladando a la federación. Y el tercer modelo, al que llamamos el modelo social, por 2 razones fundamentales. En primer lugar, porque incorpora elementos procedentes de algunas de las demandas sociales de la revolución constitucionalista, que ustedes conocen muy bien, no voy a abundar. Y en segundo lugar, porque permite ampliar las bases sociales del Estado surgido de la revolución, ojo, sin desarticular el perfil autoritario presidencial que caracterizaba el modelo central, ¿no? Entonces, incorpora los derechos sociales, incorpora las demandas agrarias, laborales, educativas, pero mantiene un sistema presidencial que todavía se va a ir reforzando con el tiempo, fuerte, y una predominancia de las facultades federales, aunque no tan claras como lo vamos a ver después. Ahora, es justamente esta combinación, este texto constitucional que articula, que permite convivir estos modelos, lo que le va a permitir tener una enorme flexibilidad. Porque hacia adelante, lo que van a ir haciendo las reformas, a partir de ese texto fundador de 17, es ir señalando matices, incorporando cosas a partir de esta base que permitía que convivieran desde el modelo cardenista hasta el modelo de Miguel Alemán. Es decir, son modelos de desarrollo distintos, pero que todos convivían en la Constitución porque permitía esa articulación de elementos y que obviamente permitían una interpretación predominante en ciertos contextos políticos. Aunque siempre, por lo menos hasta 82, con este cimiento de legitimidad en el proyecto nacional revolucionario. ¿Cómo evoluciona la Constitución? Bueno, hay como 3 o 4 conglomerados de significado
Y esto es obviamente discutible, simplemente insisto, estoy tratando de provocar el diálogo más adelante. El primer grupo de conglomerados de significados y de articulación va en el periodo que va de 1917 a 1937. Aquí es el reforzamiento del modelo social revolucionario y sus notas características es un fuerte nacionalismo. Es muy importante la definición de qué es mexicano, qué es extranjero y claramente privilegiar lo nacional sobre lo extranjero. Ahí es donde vienen muchas de las disposiciones que pedían que ciertas posiciones o ciertos cargos fueran mexicanos por nacimiento y ciertas condiciones que hoy llamaríamos de discriminación hacia los extranjeros. Y también esta idea de la revolución como la fuente de legitimación del ejercicio del poder, el inicio de una segunda ola de federalización y una característica que va a desarrollarse con el tiempo, empezamos a ver que en la Constitución se hacen auténticos reglamentos de ciertas disposiciones, porque se quiere llevar a la Constitución significados que, aunque técnicamente podrían ser de carácter reglamentario, se van empezando a incorporar a la Constitución. Y esta es una tendencia que con el tiempo pues crece enormemente. El segundo grupo de articulador de conglomerados es lo que llamamos el periodo de la revolución institucionalizada, que va de 1938 a 1967. ¿Por qué 67? Porque 68 empieza a marcar un cambio importante. En términos generales, se mantiene el balance originario de la Constitución de 17, aunque se siguen desarrollando algunas tendencias. Se fortalece las facultades del Ejecutivo, no necesariamente cambios constitucionales, sí en la práctica. El partido hegemónico, el partido único, tiene un peso muy importante en la articulación constitucional y empieza progresivamente una intervención del Estado en todas las actividades económicas que se consideran claves, empezando por la educación, siguiendo por la nacionalización petrolera, la nacionalización de la energía eléctrica y de otras actividades. Nota, recuerden ustedes que ni el petróleo ni la energía eléctrica eran bienes de la nación en el modelo original de la Constitución. Esto sucede hasta este periodo en que el Estado va empezando a ocupar un papel mucho más importante en la actividad económica. Y no hay que olvidar que este periodo corresponde con lo que en economía han llamado el modelo de desarrollo estabilizador o de sustitución de importaciones. ¿De qué se trataba? De generar y de producir la planta industrial mexicana, de desarrollar esto bajo la rectoría del Estado. Y por esa misma razón, y esto es un dato interesante, teníamos lo que voy a llamar un sistema jurídico cerrado. Es decir, teníamos una economía cerrada, teníamos un sistema jurídico cerrado. Es la época en que la producción jurídica de conocimiento, de doctrina, se hace fundamentalmente a través de autores mexicanos, con instituciones mexicanas, y se reivindica déjame llamarle un nacionalismo jurídico que singularizaba una identidad única de la Constitución de 17, una singularidad única en el amparo y en otras instituciones que se consideraban, digamos, con este carácter nacional y que se dialogaba poco con el mundo jurídico internacional. Pero no por casualidad marcamos 67. 68 probablemente para algunos, 77 para otros, marca las primeras respuestas al cambio que había acontecido en el país, a la urbanización, a la industrialización, al surgimiento de clases medias, al cuestionamiento de la legitimidad revolucionaria del partido hegemónico, en ese momento el PRI, al cuestionamiento de las facultades extraconstitucionales del presidente. Empieza el sistema
y desde luego, y muy importante, los problemas económicos. Ahí es cuando empezamos con las famosas crisis económicas. ¿Cuál fue la respuesta en términos constitucionales? Fíjense ustedes qué interesante. Fue una respuesta en donde vemos el primer acelere, el primer incremento en las reformas constitucionales, pero no eran para cambiar el modelo, era para reforzarlo. ¿Qué vemos? Vemos un incremento de la actividad económica en el Estado. Vemos el reforzamiento de las facultades económicas del Estado. Vemos el crecimiento de la industria paraestatal. Vemos que el Estado va haciendo cada vez más en el aliento económico y probablemente el momento culminante de ese modelo es la nacionalización bancaria de 1982. Es el último, digamos, acto del Estado que va absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo actividad económica. Vemos también un incremento en las facultades federales. Vemos también, digamos, un reforzamiento de las facultades constitucionales y extraconstitucionales del Ejecutivo. Vemos un desplazamiento, digamos, del sistema de representación. Vemos una cierta apertura importantísima para algunos en 1976-77 con la reforma política, que es el primer momento en el que el sistema político empieza a abrirse y ahí se abre un canal que después va a ir modificando muchas de las coordenadas, pero que básicamente lleva a la gran crisis de 1982. Y ahí sí, a partir de 1982 empezamos a ver una dinámica de cambio constitucional que modifica las coordenadas, que ya no se apoyan necesariamente en el proyecto nacional de la revolución o en el espíritu de la revolución, y que parecen inscribirse en esto que hoy llaman neoliberalismo, porque no era un regreso al liberalismo original de 57, sino era una revisión del papel del Estado en la economía y era una revisión de la articulación de lo que hoy llamamos Estado Constitucional Democrático de Derecho, que suponía una modificación de la articulación entre poderes. ¿Hacia dónde apuntaba el nuevo modelo? La pluralidad política, la búsqueda de nuevo equilibrio de facultades entre los poderes de la federación, así como entre la federación y las entidades federativas y luego los municipios. Recuerden ustedes las reformas municipales de 89 y luego de las que vinieron después en los 90. La ampliación del catálogo de derechos fundamentales, la introducción de nuevos mecanismos jurídicos para el control tanto de las autoridades como de la Constitución, la tendencia a modificar los modos de participación y regulación del Estado en la economía, asignándole una función rectora, pero ya no predominante, una modificación del sistema electoral y finalmente una nueva manera de entender la incorporación del derecho internacional al derecho interno. Todas estas tendencias empiezan a verse desde 83 y tienen varios momentos, ¿no? Parecía que en los 2000 el modelo estaba estable, pero esas tendencias se van a ver mucho más, van a profundizarse y se van digamos, a multiplicar después del presidente Fox, con el presidente Calderón y con el presidente Peña. Y eso es lo que acaba de construir un modelo distinto. Entonces, primera etapa de la Madrid-Cedillo, de la Madrid a Cedillo, y después Calderón y Peña. ¿Cómo queda la Constitución al final de este periodo? Déjenme argumentar, provocar el debate. ¿Por qué pienso yo que podríamos hablar de una nueva Constitución? Bueno, en primer lugar, porque tenemos un paradigma de derechos fundamentales. Las reformas de 2011, no solo las del artículo primero, sino también las de amparo,
y el incremento en el número de derechos. Si ustedes revisaran, o si tuviéramos tiempo a revisar, en qué cambia la Constitución, vamos a ver que hay una multiplicación de nuevos derechos que se incorporan expresamente a la Constitución, pero sobre todo en 2011, la incorporación de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales a nivel constitucional. Esto marca, digamos, fue el último paso de una ruta de darle un papel diferente y mucho más importante a los derechos fundamentales, acompañados por un instrumento de garantía, en este caso el amparo, que, recuerden ustedes, en 2011 se modifica para ampliar esta concepción de que el amparo es el mecanismo de defensa y de control de los derechos fundamentales. Además, tenemos las primeras decisiones, ya desde finales de los 90 hay decisiones de la Corte que reconocen el papel del derecho internacional en el sistema jurídico interno, pero tenemos un caso muy importante, la famosa controversia constitucional 293, que muestra claramente la tendencia y la tensión entre el derecho, digamos, las visiones que estaban jalando directamente al sistema jurídico mexicano, los derechos humanos, los derechos fundamentales, y algunas tensiones que tenía la Constitución, porque la Constitución sí estaba construida sobre un modelo nacionalista y de predominancia del texto constitucional. Esa controversia, lo único que estaba mostrando es esa tensión que, por cierto, no se acaba de resolver, ¿no? Y ven ustedes el número de votos concurrentes y particulares que se generaron en esa controversia, porque lo que estábamos viendo es ese choque de modelos que no alcanzaban a articularse adecuadamente. Entonces, primer coordenada constitucional que es radicalmente distinta a la de 1917, derechos fundamentales, derechos humanos. Ni en sueños el Constituyente de 17 hubiera pensado que los derechos humanos de los tratados internacionales se incorporarían al texto constitucional con el carácter de norma constitucional, ¿no? Vean ustedes el primer cambio. Segunda coordenada de cambio, la división de poderes horizontal. Aquí hay tres coordenadas centrales. Primero, la reforma de 1994, el nuevo papel de la Suprema Corte de Justicia, ya constituida o concebida como un tribunal constitucional, el papel de las controversias y las acciones. ¿Sí? Esto empieza en 94, pero a lo largo de los años se fortalece, se consolida. Segundo, que la pluralidad política que genera el sistema de representación, pues hace que el Congreso funcione de manera distinta. Tenemos un Congreso que se convierte en un balance, en un contrapeso al Poder Ejecutivo. Tercer elemento muy importante, las autonomías constitucionales, que empiezan a finales de los 90, pero se consolidan mucho más por ahí de 2014. Y piensen ustedes que cada autonomía constitucional es un gajo de competencia del Ejecutivo que se separa y por lo tanto deja formalmente a un Ejecutivo con menos facultades que pasan a una autonomía constitucional, podríamos hablar mucho de ellas, que tiene su propia lógica y su propia constitución. La última fue la Fiscalía. O sea, le quitan al Ejecutivo el mando o el monopolio del ejercicio de la acción penal y lo ponen en un órgano autónomo. Y finalmente, y esto también lo anoto simplemente, aunque no aparecen formalmente, a través de la incorporación del derecho internacional y de muchos tratados, las instituciones internacionales tienen un peso específico. Mi ejemplo es, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? No es la única, pero los paneles de la OMC, los paneles del TLC, los mecanismos de Corte Penal Internacional. Es decir, ya el sistema jurídico mexicano estaba interconectado con el sistema jurídico internacional. Tercer coordenada, el federalismo. Este ha sido el dolor de cabeza de la arquitectura constitucional mexicana desde siempre. Pero en obvio del tiempo lo simplifico. ¿Qué vimos desde 57? Una federalización, competencias que se trasladaban
de los estados a la federación, o que se generaba nueva y que se le daban de origen nueva a la Constitución. Y esto fue una acumulación de poder en la federación, más o menos hasta 1986, en la que sin dejar de tener competencia federal, empiezan a generarse competencias concurrentes o coincidentes. Hoy prácticamente no hay materia que sea solo federal. Las más importantes, educación, salud, vivienda, medio ambiente, son facultades concurrentes. Y el último curioso desarrollo de esto es que cuando ya el caos era tal que no se sabía quién le tocaba a quién, inventaron las nuevas leyes generales, que se constituyen como leyes nacionales de aplicación federal o estatal. ¿Sí? Innovación del constituyente. Lo que quiero mostrar es que este proceso de ida y vuelta de competencias de los estados a la federación y luego una aparente devolución de una parte de la competencia al estado o al municipio a través de facultades concurrentes, acaba resuelto en las leyes generales, que en realidad son leyes nacionales, o algunas de ellas tienen esta característica, y que introducen una novedad en el sistema competencial mexicano. Cuarto elemento, la propiedad. La propiedad y el papel del Estado en la economía. Dicho muy rápidamente, proceso de acumulación de facultades económicas en el Estado y de empresas estatales y de intervención del Estado. Proceso de desmantelamiento del Estado empresario, como se llegó a llamar por los 82, y empieza a configurarse un modelo en el que el Estado mantiene la rectoría, hace la planeación, el presupuesto, y las facultades de política están en las secretarías de Estado. Y luego aparecen, o comienzan a aparecer, los que se conocen hoy como órganos reguladores, algunos con autonomía constitucional plena, otros con autonomía administrativa. ¿Qué hace el regulador? Saca la competencia de regulación del mercado de la secretaría y la pone en el órgano regulador. Y además le da al regulador facultades de arbitraje y de otorgamiento de concesiones, permisos, en teoría con un carácter técnico neutro, alejado de la política. Y se mantiene la propiedad estatal de algunas empresas, pero ya no con predominancia, sino con condiciones de, como lo llamaron, empresas productivas del Estado que compiten en el mercado y ya no tienen facultades regulatorias. Es el modelo que se perfecciona con las reformas estructurales de 2014-2016, pero es básicamente como queda constituido este modelo. Y finalmente, pues un sistema electoral, un sistema muy complejo, muy desarrollado, ustedes lo conocen mejor que yo, no voy a insistir, que va evolucionando en diferentes etapas y que llega finalmente a tener las características que tiene hoy, con una jurisdicción cabal, plena, especializada, que es la que resuelve en última instancia los conflictos en materia electoral. Obviamente el sistema de fuentes queda alterado y los mecanismos de control de constitucionalidad, de defensa de la Constitución, quedan ya muy bien establecidos. ¿Qué pasa con todo este entramado? Pues que llega el 88 y llega un nuevo discurso y una nueva concepción. Simplemente les recuerdo algunos elementos. En su discurso del primer año de gobierno, el presidente López Obrador dijo que en los hechos, con las modificaciones realizadas, se había configurado una nueva constitución. Eso dijo, no lo digo yo. Días después, en Tlapa, en Guerrero, sostuvo que a la 4T le correspondía, fíjense, cito, hacer una nueva constitución. Pero como ello generaría mucho revuelo, dijo, cito, nos vamos a ir despacio y cuando se vengan a dar cuenta ya va a haber una nueva constitución, cierro la cita. Estas afirmaciones admiten varios planos de análisis. Voy más o menos rápido. ¿Qué postula el presidente López Obrador?
postula una cuarta transformación. Y él dice, las tres grandes transformaciones fueron la independencia, la reforma, la revolución. Y si ustedes lo piensan un poquito, cada uno de estos tres momentos históricos concluyó jurídicamente en una constitución. Son las tres grandes constituciones históricas, la de 24, la de 57, la de 17. ¿No hace entonces sentido pensar que la 4T en la visión, en el argumento, que es la cuarta transformación del país, no tendría que, al final del día, concretarse en una nueva constitución? Y ojo, como lo he argumentado, una nueva constitución no implica necesariamente una nueva constitución, un nuevo texto, un constituyente, sino que la suma de algunas reformas y la manera de operar puede construir un entramado de significados y de diseño institucional que genere un nuevo balance de poderes, un nuevo papel de los derechos fundamentales, en fin, todo esto que he venido argumentando. ¿Dónde va el presidente López Obrador? El presidente López Obrador ha hecho 18 decretos de reforma constitucional y ha reformado 55 artículos. En materia de extinción de dominio, Guardia Nacional, prisión preventiva oficiosa, educación, revocación de mandato y consulta popular, paridad de género, pueblos y comunidades afromexicanas, condonación y extinción de impuestos, programas sociales, movilidad, salud, juventud, fuero, reforma judicial, nacionalidad, partidas secretas, seguridad privada y la modificación de la nomenclatura de algunas de las entidades federativas. No tendría tiempo ahorita de analizarlas a detalle, pero de manera general puedo afirmar que ninguna de ellas incide en la arquitectura básica de la estructura constitucional. Quizá revocación de mandato un poco en el sistema representativo, quizá, Guardia Nacional no, porque al final en la Constitución Guardia Nacional queda como una entidad de carácter civil, entonces no se modifica esa estructura. No parecería entonces que el presidente hubiera usado su mayoría parlamentaria, la que tuvo por lo menos en los primeros 3 años, para modificar de fondo la Constitución. En realidad construye sobre elementos que ya estaban. Por ejemplo, prisión preventiva oficiosa ya estaba en la Constitución y lo que hicieron fue ampliar el catálogo de delitos. Extinción de dominio ya estaba, simplemente introduce nuevos elementos. Ahora, lo que yo alcanzo a ver, y con esto concluyo, es que las 4 reformas que están anunciadas, estas sí podrían alterar algunas de las coordenadas más fundamentales de la Constitución. Me voy rápido. La que conocemos, el proyecto de reforma eléctrica. Hay por lo menos 3 coordenadas constitucionales que modifica. Primero, recupera la rectoría y recupera el Estado empresario, pero no igual que en 1960-70, porque le otorga a la CFE, fíjense qué paradójico, autonomía constitucional. Esto lo han notado pocos, pero si ustedes leen el proyecto, clarito dice que la CFE tendrá autonomía constitucional para el ejercicio de sus funciones. Entonces, no solo estoy generando un monopolio, no solo le estoy dando al monopolio facultades regulatorias y facultad de fijar tarifas, sino le estoy dando autonomía constitucional. Entonces, no es la misma CFE de antes de la reforma, es una CFE que tiene una autonomía constitucional y, por lo tanto, la posibilidad de ejercer facultades propias. Y, evidentemente, la resignificación del concepto de rectoría económica del Estado implica que ahora la facultad regulatoria ni siquiera la va a tener la Secretaría de Energía, la va a tener la CFE. Y noten ustedes que se vuela en el párrafo de empresas productivas del Estado
Y la pregunta es, ¿qué va a hacer de Pemex? Pues Pemex va a tener que cambiar, seguramente va en una ruta similar a la de la CFE. Aquí hay un cambio importante, digamos, en la concepción y la interpretación del alcance de rectoría económica, del papel o de la intervención del Estado en la economía, que aparentemente ya ni siquiera se va a hacer desde el Ejecutivo, se va a hacer desde las empresas estatales a las que se les está otorgando, no sabemos cómo va a quedar, o probablemente se les otorgue autonomía constitucional. Entonces tendremos una CFE que tiene el monopolio vertical y horizontal de toda la cadena productiva, tiene funciones reguladoras, fija las tarifas, controla el despacho, ejecuta la transición energética, quién sabe qué quiere decir eso, pero puede decir mucho, y adquiere autonomía constitucional. Yo creo que ahí hay un cambio central. La segunda es que por cómo está redactada la reforma, necesariamente estamos desconociendo un conjunto importante de obligaciones que hayamos adquirido en tratados internacionales. No solo el TMEC, son los tratados de libre comercio e inversión con la Unión Europea, con Japón, con otros países, los tratados en materia ambiental e incluso los tratados de la Organización Mundial de Comercio, porque lo que está generando es un trato discriminatorio y eso violenta la estructura misma de los tratados comerciales internacionales. Las está desconociendo al grado que ya saben que quizá en un exceso el Bartlett dice que ni siquiera va a haber indemnización. Yo no sé qué va a pasar con eso, pero ahí hay una vuelta al sistema jurídico cerrado o una vuelta al sistema que piensa o considera que la Constitución prevalece sobre cualquier contenido internacional. Y esto podría tener implicaciones en otras áreas, fundamentalmente derechos fundamentales. Tercera, la sorprendente falta de rigor técnico en la propuesta del texto que está en la Cámara de Diputados y que introduce notables ambigüedades y espacios discretos que rompen con el principio de seguridad jurídica. Es decir, la idea de llevar reformas constitucionales con tanto detalle era para que no hubiera duda de qué se quería. Hoy lo que construyen son textos con enorme ambigüedad. Vean ustedes, por ejemplo, el transitorio que habla de la transición energética. O piensen ustedes en el litio, ¿no? Dice, el litio y cualquier otro mineral necesario para la transición energética. Ahí lo deja. Esto abre espacios de ambigüedad importantes. Y esto es un cambio en la técnica constitucional que tiene implicaciones en su interpretación. Concluyo. Si consiguen que la Guardia Nacional quede ya adscrita a Sedena, es un cambio fundamental porque la función de seguridad pública queda en manos claramente de la institución responsable de la seguridad nacional. Y este es un cambio muy importante en la correlación de poderes y en las funciones de policía. Esto afecta todo el sistema. Si hubiera cambios en el sistema electoral, también vamos a modificar, ya hay en revocación de mandato, ya hay en consulta, se abre el frente electoral. Y finalmente hay una reforma de la que se ha hablado poco, que es lo que llaman la reforma en administración, que básicamente lo que hace es vuelve a colapsar sobre el modelo de secretarías de Estado, las facultades que hoy están en un montón de órganos desconcentrados o descentralizados. El primer ejemplo fue la reforma eléctrica, donde desaparecen los reguladores que se subsumen o en la Secretaría de Energía o en la Comisión Federal de Electricidad. Estamos entonces en los albores de lo que yo creo puede ser, porque no sabemos qué va a pasar en el Congreso, un cambio mayor en el sistema constitucional. Lo que queda claro es que el modelo que quedó construido hacia finales de 2018 hoy está cuestionado en varias de sus vertientes y que esto va a tener una evolución que va a llevarnos necesariamente a tensiones importantes en la manera en que opera el sistema. Vemos de nueva cuenta un reforzamiento del sistema presidencial,
vemos nuevas condiciones constitucionales del uso del monopolio de la fuerza. Este es el efecto combinado de Guardia Nacional, más ampliación del catálogo de prisión preventiva, más extinción de dominio. Vemos una nueva arquitectura del Poder Ejecutivo con muchas más facultades en las secretarías de Estado. En fin, vemos cambios importantes, vemos una operación distinta del Congreso, vemos un sistema electoral que se quiere cambiar, no sabemos bien para dónde, pero vamos para allá. Vemos un sistema que se retrae sobre sí mismo. Entonces, este propósito explícito de la 4T de una nueva constitución, me parece, no se resuelve necesariamente en un nuevo texto constitucional, creo que esa hipótesis está descartada, pero sí en un conjunto de modificaciones constitucionales que implican este va y viene, ¿no? Que es un proceso de construcción que hemos venido observando en este país desde el siglo pasado, pero con claridad las últimas décadas, y que nos debería hacer reflexionar, con esto concluyo, en qué constitución queremos, para qué país, y ahí creo que tenemos mucho que discutir. Yo agradezco mucho su atención y insisto, tomen este conjunto de ideas más como una provocación a un diálogo que ojalá podemos tener en el curso de los próximos minutos. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por su amable exposición que conjunta un análisis teórico e histórico del origen de nuestra Constitución vigente de 1917, la evolución histórica de las reformas que la misma ha tenido y un ejercicio muy interesante de prospección, no solamente a partir de como podría hacerse, de las inquietudes personales, sino del análisis que usted realiza respecto a las manifestaciones hechas por el actual gobierno de la República y por las reformas constitucionales ya hechas durante la vigencia del mismo o anunciadas, presentadas, preparadas por el propio gobierno. Le agradecemos mucho, doctor, su amable exposición. Abrimos entonces este primer espacio para preguntas, respuestas, reflexiones. Y lo primero que tendríamos es que el doctor Ramón Hernández nos ha pedido el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, querido doctor Luis. Muchas felicidades, doctor Sergio, por la brillante exposición y desde luego, querido colega y amigo del doctor Luis Octavio, por su magnífica moderación. Yo quisiera hacer dos preguntas concretas. Primero, doctor Sergio, tal pareciese que nuestra Constitución es una Constitución, pues no solamente vieja, porque bien lo comentaba de que tiene vestigios de la Constitución del 24, yo le añadiría algunos vestigios de las 7 leyes del 37, de la del 43, del 57, y viene a reparar en la Constitución de 1917, pero es una Constitución, como usted comentaba, que ha tenido a lo largo del tiempo más de 700 reformas. Es una de las constituciones más reformadas a nivel, y más si hacemos la comparación con la Constitución, por ejemplo, las 27 enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos, o hacemos una comparación con la Constitución española de 1978. Entonces, en este sentido, mi primera pregunta, de dos, insisto, es si la Constitución actualmente obedece o se encuentra atendiendo una realidad actual, es decir, si nuestra Constitución ha perdido precisamente su vigencia, ha perdido su frescura, por así decirlo, porque pues nos encontramos, solamente para concluir en esta primera pregunta, artículos como por ejemplo el 73, que ha sido sujeto de 84, más de 84 cambios desde que se inició la Constitución, y encontramos un artículo 13, por ejemplo, pues que viene inspirado desde antes de 1857 y que no se ha tocado un ápice. Esa es mi primera pregunta. ¿Necesitamos cambiar nuestra Constitución o necesitamos cambiar la forma de la estructura y modificación constitucional? Y la segunda pregunta es una pregunta muy concreta respecto al análisis que usted, pues muy atinado,
históricamente ha hecho dentro de un contexto social. La segunda pregunta es, ¿la Constitución obedece a calenturas políticas o obedece a necesidades sociales? Muchas gracias. Gracias. Si quieren voy contestando una a una para... Adelante. A ver, yo diría que la Constitución sigue respondiendo a lo esencial porque ha sido una Constitución capaz, la dinámica constitucional la ha venido actualizando, la ha venido... Ahora, el resultado acumulado, Ramón, es un texto extraordinariamente complejo, ¿sí? Es un texto que es un palimpsesto, donde hay capas geológicas, ¿sí? Porque en efecto hay párrafos o textos que vienen de hasta antes del 57, ¿no? Hay un texto que viene, hay textos que vienen de 24, de 57, ¿no? Y hay textos, digamos que ni siquiera están en el texto de la Constitución, están en los transitorios de la Constitución, ¿no? Entonces es un texto extraordinariamente complejo que admite mucha interpretación, ¿no? Y que son las tensiones que estamos viendo que hoy se resuelven o no se resuelven en la Corte, ¿no? Porque al final el peso que tiene la interpretación constitucional es muy importante cuando tienes un texto con estos tipos digamos, de problemas de articulación, de significados de los textos. ¿Qué tan capaz va a ser el sistema jurídico en general, la Corte en particular, de ir construyendo una jurisprudencia que le dé un sentido, digamos, relativamente homogéneo en el significado a la Constitución? Pues yo lo veo complicado. ¿Técnicamente convendría una nueva Constitución? Sí, de hecho, les recuerdo un ejercicio muy interesante que se hizo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que era tomar el texto constitucional y tratar de sacar o entresacar todo lo que era de carácter reglamentario para dejar un texto mucho más limpio, ¿sí? Si no lo conocen, vale la pena, porque uno lee otra cosa cuando uno lee ese ejercicio, ¿no? ¿Lo requerimos técnicamente? Sí, eso daría enorme seguridad, pero eso implica ponernos de acuerdo sobre el modelo constitucional subyacente. Ahí es donde creo que estamos atorados, ¿sí? Hoy. Porque lo que hay es un cuestionamiento, y reitero, no solo en México, de algunas de las coordenadas de lo que nosotros construimos como Estado de Derecho, ¿sí? Te pongo dos ejemplos concretos. La legitimidad de los reguladores autónomos, ¿no? La legitimidad que se quería que fuera una legitimidad de carácter técnica, Banco de México, pongan ustedes, les pongo el ejemplo, o la Comisión de Competencia Económica, y que hoy, bajo la lógica política que estamos viendo surgir en muchos países del mundo, ¿no? Dicen, no es suficiente si hay un mandato popular o si hay un mandato democrático, el órgano técnico tiene que subordinarse a la política. Hay un cuestionamiento de la capacidad de representación del Congreso para muchos temas y del papel de los partidos políticos y de la capacidad que tienen de ser elementos de representación, ¿no? Y si no hay otras voluntades que lo suplen. Creo que, Ramón, lo que estamos viendo es déjenme tomar parte, vemos un ataque frontal desde los populismos y desde los autoritarismos al modelo de Estado democrático de derecho. Y eso nos obliga a repensar muchas de las coordenadas, porque no está solo en juego la viabilidad de la Constitución, sino la viabilidad de todo el sistema democrático en el que por lo menos yo sí creo, ¿sí? Pero que también reconozco ha tenido deficiencias y no ha funcionado como queríamos. Ahí tenemos un entramado histórico muy interesante que es el que me interesa destacar. ¿Es funcional la Constitución? Pues sí, sigue funcionando, pero a través de tensiones muy fuertes que están revelando esas tensiones que están en la realidad y que no acabamos de resolver.
En ese sentido, te diría, nuestra Constitución es fiel reflejo de las tensiones sociales que estamos teniendo y que no estamos siendo capaces de resolver adecuadamente. Calenturas políticas algunas, pero más bien son modas o significados que se van construyendo, ¿no? Varias. La multiplicación de autonomías constitucionales, las reformas electorales, muchas reformas al federalismo, ¿no? Que responden a preocupación. ¿Sabes qué? Más que calenturas políticas, es una respuesta puntual, coyuntural, a preocupaciones reales. Pero como no hay un modelo constitucional muy claro, entonces todas se acomodan en ese espacio. Doy mi ejemplo preferido. ¿Tenemos claro el modelo de federalismo que queremos? ¿Tenemos claro cuáles son los principios rectores de la distribución de competencias, la distribución de presupuesto y la distribución de responsabilidades? Hoy alguien podría decir, en materia de seguridad pública o en materia de educación, ¿qué le toca a quién? Les doy un ejemplo. El 21 dice, la seguridad pública es una función que corresponde a la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los municipios, en los términos de esta Constitución. Me voy al 115, la policía es una función del municipio en los términos del artículo 21, quién sabe. Me voy al 73, la función pública es una función que toca en los términos que determinen las leyes. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Fíjense el círculo que estamos generando normativo. Desde la Constitución no podemos decir qué le toca a quién en términos de seguridad pública. Todo le toca a todos. Nos sorprende el desmadre general. Y ahora va a venir la Guardia Nacional a superponerse a la función, ¿no? El ejército a superponerse a la función de policía. Es el tipo responden a coyunturas o a necesidades o a problemas específicos cuando los montas al texto constitucional sin que tengas una orientación clara de qué debe ir en dónde, es lo que genera estos entramados muy complejos de descifrar. Gracias, Ramón. Muchas gracias, doctor, por su amable respuesta. Antes de dar la palabra, me permito leer un comentario que tenemos en el chat. Habíamos señalado que si no se podía activar el micrófono, bueno, en el chat podrían ponerlo si yo daría lectura. Es de Raúl Isaac Guzmán Celaya, que nos dice, la falta de acuerdos en temas recientes. Veo difícil una reforma constitucional que tenga el acuerdo de los diputados y senadores. Sin embargo, sí se requiere un cambio en la Constitución. Considero que la segunda vuelta electoral es necesaria para el país. No está mal revisar si conviene más el sistema presidencial o si iniciamos un sistema parlamentario. Y no sé si quiere hacer un comentario, doctor, sí, o seguimos dando la palabra. Dos comentarios muy rápidos. Claro. Pues sí, la moneda está en el aire. La pregunta es si va a haber la mayoría o no va a haber la mayoría. En fin, cuáles van a ser las decisiones que se tomen en el aliento político. Y ahí está claro, ¿no? El presidente López Obrador jala o quiere jalar, ¿no? Ustedes, priistas, fueron los constructores de ese modelo. ¿Dónde se sitúan ahora? Pero también el PRI fue el constructor del neoliberalismo. ¿Dónde se sitúa? En fin, hay una tensión ideológica fuerte. Vamos a ver, Raúl, qué sucede. De todas maneras, hoy la Constitución opera de manera distinta a como funcionó a finales de 2018 por las condiciones políticas. Y claro, la discusión sobre sistema electoral y modo de gobierno es una viejísima discusión, muy importante. Presidencialismo o parlamentarismo, ¿no? En los extremos. O este mix que tenemos hoy, esta mezcla que tenemos hoy, que fíjense qué rápido cambió de significado cuando el presidente vuelve a tener mayoría o volvemos a tener un partido no hegemónico, pero sí mayoritario. ¿Cómo cambia la dinámica en la lógica de operación? Yo creo que son de las preguntas que están abiertas y si me empujan, pues sí, el debate de una nueva constitución pasa por la definición
de qué sistema queremos. Si queremos mantenernos en un presidencialismo fuerte, en un presidencialismo moderado, en un presidencialismo con contrapesos, o de plano en un sistema parlamentario. Habría argumentos a favor y en contra de cada una de estas posiciones, y pues es una discusión que por lo pronto difícilmente se va a dar en el Congreso, pero que valdría la pena que en los órganos de reflexión, como es este espacio, pudiéramos discutir. Muchas gracias, doctor. A continuación, le cedo el uso de la voz a Rafael Palma Silva. Rafael, haz tu pregunta para que después el doctor se refiera a la misma. Adelante, Rafael. Te agradezco, doctor. Doctor, buenas tardes, aunque ya casi terminamos. Mira, yo quiero externarte mi sentir en este sentido. Yo veo con todos estos cambios que está en la famosa cuarta T, más tendenciosas a un similar de Venezuela, y tratar de controlar los poderes para poder hacer, como diríamos en palabras simples y llanas, lo que quisiera el titular del Poder Ejecutivo. Ya no se hacen las cosas como a conciencia en las modificaciones a la Constitución, sino simplemente lo que le conviene prácticamente. Si bien es cierto, es un tema muy, muy extenso, muy interesante, como algunos otros, pero en particular yo veo, por ejemplo, en el caso de Venezuela, con este titular de este país, en el caso de Cuba prácticamente, ¿no? Y en el caso precisamente del presidente de Ecuador, expresidente, perdón, Evo Morales, que donde dices, bueno, ¿dónde queda el pueblo? ¿Dónde queda la opinión? ¿Dónde queda la ideología, el contenido de la Constitución en este sentido? Que más, como dijo el doctor Ramón, más está enfocado a calenturas políticas que a un sentir de todo el pueblo mexicano. Es lo único que te quiero yo externar, aunque es un tema muy interesante y nos llevaría más tiempo, y para cederle el derecho también a mis demás compañeros. Te agradezco. Gracias, Rafael. Déjame contestarte brevemente, en dos planos. Si vemos las reformas constitucionales de la 4T, las que han sido ya aprobadas por el constituyente, ninguna de ellas todavía altera la estructura constitucional básica. Me explico. La Constitución, la integración de las cámaras sigue intacta. Eso podría cambiar con la reforma electoral, pero por lo pronto siguen intactas. Sí. La reforma judicial tan sonada, si tú la analizas con todo cuidado, no modifica coordenadas de... Lo quiso modificar con el famoso transitorio, y ese por fortuna ya quedó resuelto, no modificó. Las autonomías constitucionales formalmente no han sido tocadas, excepto una, la del Instituto de Evaluación de la Educación, que ese desapareció, pero hoy todavía permanece. Y el arreglo federal no ha sido modificado en ninguna coordenada constitucional sustantiva. Todavía. ¿Funcionan igual? Segundo plano de mi respuesta, no funcionan igual. ¿Sí? Lo que estamos viendo es una injerencia política constitucionalmente indebida en la orientación, en una serie de consideraciones, o en ataques a los órganos constitucionales autónomos, o en reducciones de presupuesto, o en complicaciones. O sea, es un problema más fáctico que constitucional. ¿Quiere decir que no va a cambiar? No quiere decir que va a cambiar. Ahora, lo que sí sostengo, Rafael, es que las reformas que vienen, en el caso de que sean aprobadas, y aquí hago la nota fuerte porque no sabemos, podrían empezar a incidir, ahí sí, en el arreglo constitucional. Correcto. ¿Sí? Esa es la tensión que alcanzo a ver. La incertidumbre. La incertidumbre que alcanzo a ver, y por eso pues agradezco este espacio para compartirlo con ustedes y simplemente poner las hipótesis que estamos viendo en este campo, ¿no? Agradezco tu atención. Al contrario, a ti la pregunta. Muchas gracias. A continuación, Juan Ignacio Bilbao
Juan Ignacio, adelante, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Me llama mucho la atención lo que comenta ahorita en esta ponencia, ¿no? Cómo va cambiando la Constitución sin ser cambiado propiamente el texto, ¿no? Eso habla de una evolución. A mí en lo particular no me preocupa tanto que tengan tantas reformas, en el entendido de que deberían obedecer a la lógica de los cambios sociales. No somos los mismos hoy en 2021 que en 1917 y en anteriores cosas. Pero me queda la reflexión de que habría que fomentar el debate. ¿El interés de gobierno, el interés de Estado y el interés ciudadano es el mismo? En algún punto se dividen y se distancian uno con otro, y a partir de qué elemento, ¿no? Eso es la reflexión que me queda después de escuchar este argumento, ¿no? Gran pregunta, gran pregunta. Yo como voy a dar una respuesta que quizá meritaría mayor reflexión, Juan Ignacio. Yo creo que no necesariamente coinciden el interés de Estado, el interés de gobierno y el interés de la sociedad. Y cuando hablamos sociedad, también tendría que decir, la sociedad no habla con una voz, la sociedad habla con muchísimas voces. Si tú ves la diversidad de organizaciones de la sociedad civil, vas a encontrar que no hay una voz, que hay una multiplicidad de voces. Yo creo que lo que debe hacer un arreglo constitucional es permitir el diálogo, la tolerancia, la participación y los procesos de toma de decisión inclusivos. Porque difícilmente son intereses que van a coincidir, sobre todo en las sociedades tan fragmentadas como la que tenemos ahora. Y la otra función que yo creo que tendría que tener esta articulación es la idea de incluir y reducir las desigualdades. A mí me parece que ahí podrían estar los ejes de rearticulación, es decir, el interés del Estado, el interés del gobierno, el interés de la es cómo reduzco desigualdades y cómo aseguro la inclusión. ¿Cómo lo hago? Ahí donde empiezan las diferencias, es decir, en lo que llamarían la política pública. Y cómo se construye y cómo se decide y cómo se evalúa. Esos son los espacios que la Constitución tendría que garantizar, desde el sistema representativo hasta los mecanismos de control de la actividad administrativa o legislativa. Ese es el gran entramado ¿y cuál es la tensión? Que hay una visión, la visión populista, déjenme ponerle el argumento, y no estoy pensando en López Obrador, hay literatura muy importante a nivel global que habla del populismo como una respuesta autoritaria a la incapacidad de las instituciones democráticas a resolver estos dos problemas de inclusión y desigualdad. Ese es el meollo del asunto, y yo creo que requiere, lástima que hoy tengamos un tiempo limitado, pero pues a don Héctor le queda ahí tarea, porque yo creo que es el tipo de discusiones que tendremos que estar teniendo en los diferentes foros, cómo construimos este entramado, esta arquitectura institucional que logre esta posibilidad de diálogo, ¿no? En lugar de este mundo de polarización que es el que estamos cotidianamente viviendo. Doctor, muchas gracias por su respuesta. No veo más manos levantadas. Hemos recibido una felicitación por parte del chat, de parte del doctor Alejandro Lozano, que le felicita a doctor López Ayllón por su intervención. Con esto, entonces, daríamos por terminada nuestra tertulia del día de hoy. Doctor Sergio López Ayllón, en primer lugar a usted, desde luego a todas y a todos quienes nos han acompañado, a nombre del Tribunal Electoral de la Sala Superior, su presidente, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, desde luego el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, de nuestra directora, la doctora Gabriela Rubalcaba García. Muchas gracias por esta oportunidad de aprender y conocer de su experiencia y de su conocimiento. A todas y a todos les agradecemos también la presencia en este evento y nos veríamos la próxima tertulia. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Las gracias, agradecido soy yo por la invitación y por la posibilidad de dialogar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas felicidades, mi querido doctor. Gracias. Gracias, mi querido Sergio. Muchas felicidades, estimado doctor Sergio. Gracias a ustedes.